noche en punto. Una entrevista con el presidente Enrique Peña Nieto a 102 días de que deje la presidencia. ¿Cuál es el balance que hace de su gobierno? ¿Cuáles fueron sus aciertos, sus errores? ¿Cómo ve hoy los momentos que marcaron su presidencia? El escándalo de la Casa Blanca y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¿A quién le agradece y a quién le ofrece disculpas? ¿Cómo ha asimilado la derrota del 1 de julio? ¿Y qué va a hacer Enrique Peña Nieto después del 1 de diciembre? Esta es la conversación que tuve con el presidente esta tarde en Palacio Nacional. Ayer, por cierto, un día de prensa. Y en esta conferencia de prensa se hacen preguntas de parte de los periodistas. Primera vez un presidente recibe al presidente. Dicen también las diferencias. Por ejemplo, escuchamos al presidente electo decir frente a usted que va a cancelar la reforma educativa, que podríamos pensar que sería uno de los, digamos, de los elementos del legado que usted piensa de su gobierno. ¿Fue desagradable? ¿Cómo lo vivió? El día de ayer fue inédito en términos de que es la primera vez, o no había pasado en los años recientes, de que el presidente electo tuviera ya designado prácticamente a quienes serán titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal. Este es el tercer encuentro que sostengo con él. Los dos previos, sin duda, permitieron realmente poder ponernos de acuerdo, tocar temas sensibles sobre la administración, porque hay que entender y tener muy claro una cosa, Denise. Concluye un gobierno, su gestión, empieza otro, pero al final de cuentas se trata de que, más allá de la visión y óptica que cada administración tenga y el acento que le quiera imprimir a las políticas públicas, se trata de que no se pierda tiempo, de que se mantenga la continuidad en el gobierno. El tema quizá sensible fue la reforma educativa. Para esta administración fue uno de los grandes logros. Se impulsaron 14 reformas estructurales, entre ellas, y la más importante, la reforma educativa. No es nuevo que el presidente electo tuviera sobre este tema una visión distinta, aunque hay diferencias en la visión y en la óptica que el gobierno saliente y el gobierno entrante tienen sobre el tema educativo. Creo que sí hay coincidencia en preservar la rectoría del Estado en materia educativa, hay coincidencia en asegurar una educación de calidad. ¿Eso fue platicado? Cuando dice hay coincidencia... Ayer lo dije, creo que ese es un tema de coincidencia. No debe ser agradable que algo que le parece importante, o me lo acaba de decir... Lo es, y lo es. Pero por eso, pero es importante como parte de su legado, no debe ser agradable, digamos, escucharlo, decir simplemente esto se va a cancelar. Así lo dijo. Pues hay que entender que es el momento en el que uno está por entrar un nuevo gobierno y claramente fija sus prioridades y sus postulados. Presidente, se ve que le ha dado una gran importancia a este tema de cómo ocurre el proceso de transición. Finalmente nada lo obligaba a reunirse con el presidente electo, en ese momento apenas ganador de las elecciones, a 3 días de que se llevó a cabo la elección. ¿Qué lo movió a hacer eso? Finalmente, eso tampoco había ocurrido. Lo que me motiva y está en lo que he compartido con el propio presidente electo es, pues teníamos que dar aquí señales muy claras y evidentes de que somos una democracia consolidada, una democracia mucho más robusta y una democracia donde la transición debe darse de manera armoniosa. Y la ausencia que se ha señalado de parte suya y del gobierno, es decir, a partir del 1 de julio lo que se ha visto es una presencia mediática a un presidente electo que fija la agenda pública y a un presidente que se ha hecho un poco para atrás, incluso su gobierno se ha hecho un poco para atrás y lo han calificado muchos como una ausencia, como un retiro voluntario del presidente. Quisiera saber... Con honestidad, no. La verdad es que no ha sido así, Denise. Más bien, los medios, habrá que preguntarles, han dado mayor relevancia a la agenda que ha fijado el presidente electo y es natural que lo hagan, porque evidentemente pues está fijando, ahora sí, de manera también inédita, posiciones, visión, compartiendo lo que va a hacer, con quiénes va a encabezar diferentes esfuerzos y eso evidentemente genera una mayor noticia. Mi gobierno no ha dejado de estar presente. ¿No siente que se ha retraído? No, yo creo que hemos mantenido la presencia constante y permanente. No hemos dejado de estar. No hay nada que temer entonces en cuanto a un vacío, digamos, que algunos manifestaban en la prensa, decir, y el tema de la inseguridad, ¿quién se estará ocupando de eso? Porque por mucho que nos llame la atención lo que dice el presidente electo, quien toma las decisiones sigue siendo usted. Seguimos siendo nosotros y seguiré siendo yo hasta el final de mi mandato. Ni le está compitiendo, ni está compitiendo. Ni estamos compitiendo. Yo creo que cada quien está en lo suyo, nosotros en la etapa de concluir esta administración y el gobierno entrante,
fijando muchos temas de lo que estará haciendo a partir del 1 de diciembre. Presidente, no conocía a Andrés Manuel López Obrador, ya lo ha visto 3 veces, en 2 ocasiones a solas, platicaron con tiempo. Déjeme preguntarle una palabra sobre Andrés Manuel López Obrador. ¿Es lo que se esperaba? ¿Es la imagen que tenía de él? Mire, efectivamente yo no lo conocía, ni antes. Sí, ya me lo había dicho. Te lo había compartido. Las únicas 2 veces que lo había visto yo en mi vida fue en los 2 debates que ocurrieron en 2012. La verdad, me causó muy buena impresión, me cayó muy bien. Digo, evidentemente, y quiero señalarlo, es evidente que tenemos visiones diferenciadas, pero también estoy convencido, Denise, de que quien llega a la presidencia de la República llega con su óptica, con su visión, pero con un afán de poder servirle a México y de poder trabajar por el éxito del país y el desarrollo del país. Ayer usted dijo que no había encono personal en contra del Bester Gordillo. Sin embargo, el Bester Gordillo estuvo 5 años y medio en la cárcel y un juez determinó que en realidad la Procuraduría no pudo acreditar que hubiera cometido los delitos por los que le estaban encarcelando. Entonces, no pueden confirmar la acusación, pero la tienen 5 años y medio en la cárcel. Eso suena más a castigo político que a justicia. ¿Cómo se lo explica? Mira, Denise, yo creo que se le atribuye al Ejecutivo lo que depare en materia de justicia para cualquier persona cuando realmente no es así. Corresponde al Poder Judicial, entidad completamente autónoma. Eso es al juez, ¿no? Me refiero al Poder Judicial. Pero la Procuraduría, su capacidad de acusar. No, a ver, la Procuraduría, lo que tengo informado es, aportó todos los elementos y la aplicación de un nuevo criterio del Poder Judicial alteró y tomó esta definición. ¿Cuál fue el nuevo criterio? Todos los elementos de acusación que había sobre lo que presumiblemente había cometido en delito la maestra, evidentemente es con información que el propio gobierno tenía. El juez determina que esa información solo podía aportarse con autorización de un juez. Es un nuevo criterio y la maestra se acoge al beneficio de este nuevo criterio, como seguramente habrá otras personas inculpadas en algún delito que puedan eventualmente acogerse a ese delito. Y sí es cierto, yo no tengo tengo diferencias con la maestra, con quien fuera la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, una persona a la que conocí, una persona a la que traté, con la que tuve una relación institucional en otra responsabilidad como gobernador e incluso como presidente de la República, pero evidentemente tenemos una visión muy encontrada en materia de educación. Eso no tiene que ver nada con la acusación hecha en su momento por la Procuraduría ante evidencias aportadas por el propio sindicato e información que tenía la Secretaría de Hacienda, donde presumiblemente se habían cometido delitos. Déjeme que lo ponga así. El desafío del Bester Gordillo al presidente de la República, cuando públicamente dice que no va a aceptar la reforma educativa, porque lo hace, y lo hace en repetidas ocasiones, no es la causa de que la Procuración de Justicia o de que se inicie el procedimiento en su contra. Mira, no es motivo, y yo creo que la trayectoria e historia de la maestra es públicamente conocida. Más allá de lo que haya emprendido la Procuraduría, creo que ella tiene una trayectoria muy amplia, fue dirigente más de 20 años del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Lo que hacía, su comportamiento, su conducta era pública y conocida. De ahí que quede a juicio, al final de cuentas, de quienes observan este proceso, saquen sus propias conclusiones. La salida del Bester Gordillo o el día que se define que no, digamos que el juez determina que no tiene elementos para detenerla en la cárcel o para mantenerla en prisión domiciliaria, coincide con el día en que el presidente electo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, digamos, ya es declarado presidente electo. A lo cual pues también se le han dado muchas interpretaciones. Le hago la pregunta, ¿le pidieron que soltara el Bester Gordillo? ¿Le solicitó el gobierno entrante? A ver, seamos claros, Denise, nuevamente, claro. A mí no me correspondió ni detenerla, ni mantener en la cárcel, ni liberarla. Esa es una decisión del juez. Hay coincidencias que no necesariamente pues, escapan a que uno las sepa o las conozca. ¿Cuándo me enteré que iba a ser liberada la maestra? ¿Cuándo? El día que fue liberada. A veces esperan que el presidente de la República tenga el manejo de todos los hilos, de todo lo que ocurre en el país, cuando tú lo sabes que humana y políticamente eso no es posible. A ver, es un momento de balances. Sí. Es un año en donde hubo campaña y donde hubo una elección. Una elección que fue muy adversa para su partido, en el cual milita, pero donde además, del cual es líder natural por ser el presidente de la República.
¿Cómo ha ido o cómo ha digerido la derrota del 1 de julio? Mira, con madurez y con la entereza de saber que no hay ni victorias para siempre ni derrotas para siempre. Si te vas 6 años atrás, vivíamos un momento exactamente muy parecido, si no igual, al que ahora vive el presidente que ha sido electo. Es evidente el liderazgo que tiene o que logró tener quien ha sido electo presidente para la próxima administración. Se observaba y se veía, lo íbamos viendo en el curso del tiempo. El mismo que seguramente veía el gobierno que me antecedió sobre la figura de tu servidor. Nadie tuvo reclamos cuando en el 2012 teníamos una gran simpatía, veníamos cobrando una gran simpatía, con todo el desgaste y estigma que tenía el partido que represento. Ahora vemos venir una ola pues, que es adversa, pero hay que saber reconocer cuando la gente se suba a una o se suba a un proyecto, se sube un proyecto a otro, a una ola a otra. Ahora, pero las olas, ¿por qué son? Le pregunto, porque las olas no son, ahora sí que de generación espontánea. Supongo que también lo hace reflexionar sobre qué pudo ocurrir en el gobierno, en su gobierno, que llevó a este resultado. Es decir, ¿de qué se alimenta esa ola? Yo advierto 2 razones para que esto haya ocurrido. La primera, yo creo que en el mundo, y México no se excluye a ello, hay un gran desgaste a las expresiones políticas tradicionales, a los partidos políticos tradicionales. En esta elección no solo perdió el PRI, perdieron prácticamente los partidos tradicionales, los partidos con los que construimos el Pacto por México que dejó en saldo estas grandes reformas estructurales. En esta elección no les fue bien. Y la segunda, el desgaste del ejercicio del gobierno. El ejercicio del gobierno, y cuando haces cambios profundos que trastocan intereses o trastocan un orden dado, por supuesto que genera desgaste. La decisión de liberar el precio de la gasolina. Pues evidentemente es una decisión auténticamente impopular, pero era más que necesaria, indispensable y había que tomar la decisión. Y no fue lo único que desgastó. Hay otros eventos a lo largo de la administración que implicaron desgaste para este gobierno, pérdida de respaldo de acuerdo a las mediciones que había de diferentes encuestas, pero muy convencido y bajo esa convicción he actuado de que las decisiones que tomó mi administración, las que tomé y que asumo responsabilidad de haber asumido, eran y son para bien de México. A partir de estas 2 explicaciones, también una visión, una reflexión crítica de decir, se lo quiero preguntar para que nos la comparta. No, sí lo hay. ¿Qué piensa que explica también ese resultado, pero que sí es atribuible a algo o que no se hizo bien o que se dejó simplemente de hacer? A ver, coincido contigo plenamente. Estos son los 2 factores centrales y dentro de ello, dentro del ejercicio de gobierno, por supuesto que hay que encontrar los aciertos, la convicción de las acciones que se tomaron para bien del país y también los errores. Hubo fallas, hubo errores, hubo insuficiencias, por mencionarte en el tema de seguridad. Creo que cuando inicia la administración logramos tener mayores logros en materia de seguridad. Sin embargo, la tendencia... ¿Qué pasó? O sea, hoy, ¿cómo se explica el presidente cómo está la situación? Quiero explicarlo qué ocurre a partir de la mitad del sexenio a la fecha. Hay que tener presente que nosotros establecimos como uno de los postulados para lograr una mejor seguridad pública era una mayor coordinación entre órdenes de gobierno. Hay que tener presente que a la mitad de la administración, prácticamente en el 2015 y 2016, cambian los gobiernos en la gran mayoría de los estados de la República. Reemprender esa buena coordinación, con algunos muy bien y con otros no tan bien, creo que también alteró lo que habíamos alcanzado. La coordinación con algunas de estas administraciones no fue la misma que teníamos anteriormente. Es decir, no fue un error de diagnóstico. ¿Usted no cree que el problema de la inseguridad o el fracaso, digamos, en el tema de la inseguridad haya sido debido a un error de diagnóstico? Yo creo que el diagnóstico sigue siendo el mismo. Tenemos claro la presencia de grupos delincuenciales. El diagnóstico creo que no se modifica. ¿Había que hacerlo? Es lo que quiero decirle. ¿Usted sigue pensando que la forma en que entraron al tema era la correcta? Sí, fue la correcta, pero también insuficiente. Tengo que ser autocrítico y decir que fue autosuficiente porque no logramos uno de los propósitos, que era unificar policías estatales, fortalecer las capacidades de cada entidad. El Congreso nunca llegó a aprobar finalmente esta propuesta. Hubo un gran debate, pero al final de cuentas no está aprobado. Que quede claro, tampoco estoy repartiendo aquí culpas, tampoco estoy diciendo que son los gobiernos estatales quienes son responsables
de esta deterioro. Creo que se deterioró el nivel de coordinación que tuvimos al inicio de la administración, pero no son el único factor. Creo que hay otros. Hay que decir que el crimen organizado se sigue expandiendo. Hay que decir que el mercado consumidor de drogas en los Estados Unidos sigue teniendo mayor demanda de droga. Sigue siendo México un país de tránsito para llevar esa droga. Se genera violencia. El tema es, ¿el Estado puede resolverlo o no? ¿No? Ese es Yo creo que sí. Y déjame decirte algo. No me va a corresponder, pero siempre he creído que para que esto pueda tener mayor éxito hay que hacer una mayor inversión. ¿Por qué no la hicimos nosotros? Primero, porque no tuvimos el margen dentro del presupuesto ni los recursos financieros para poder hacerlo, siempre cuidando y preservando la estabilidad económica del país y un manejo adecuado de las finanzas públicas. No el tener necesidad de invertir más en seguridad, tampoco podíamos hacerlo recurriendo al endeudamiento. Presidente, otro tema de estos que se habló mucho en la campaña es el tema de la corrupción. Lo menospreció, le dio la importancia que tenía el tema de la corrupción y de la percepción sobre la corrupción que había en la sociedad, el hartazgo acerca del abuso y el mal uso de los recursos públicos. ¿Qué sí ha ocurrido en esta administración? Un fortalecimiento institucional para realmente crear entidades autónomas, para crear un marco legal que permita o que contribuya realmente a cerrar espacios para la corrupción. ¿Esto logró revertir la percepción? Creo que no. A ver, es que finalmente... Y yo no me lo menosprecié, perdóname, pero nunca menosprecié el tema. Más bien, ¿qué advertí? ¿O no le dio le di suficiente importancia y relevancia. ¿Tú sientes que nada hubiera sido suficiente? A ver, es lo que me iba a decir. Lo que me queda al final de cuentas es que los esfuerzos realizados, lo que está ahí, lo que queda en precedente para combatir la corrupción, que yo creo que llegó para quedarse, fue insuficiente para cambiar esta percepción. Se asocia al PRI con corrupción. El PRI regresaba al poder. Cuando fue candidato muchas veces le hicieron y le hicimos preguntas respecto a este tema. ¿Qué había nuevo en el PRI finalmente? Y citó a 3 personas como prototipos del nuevo PRI. En ese momento era César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borges. ¿Qué medida podía tomar el gobierno para hacer frente a algo tan avasallador como lo que sabíamos diario de las propiedades, de los recursos, de la estafa maestra, de las empresas creadas artificialmente? ¿Usted se siente traicionado por ellos? No, a ver. ¿No? Yo creo que hubo una decepción entre quienes dieron su confianza ante los señalamientos que ha habido, pero sí es cierto, fueron casos que lamentablemente estigmatizaron. Mira, eran gobernantes que estaban entrando. Yo advertía que era el rostro de un nuevo PRI con una nueva generación que estaba arribando al ejercicio de estas responsabilidades y que era parte de la transformación que el PRI estaba viviendo. Pero como hubo señalamientos de gente del PRI, lo hubo también de otros partidos políticos. Creo que nadie ha escapado, ninguna expresión política, ninguna. Creo también que vivimos una era en la que cada vez lo que nos acompaña es la transparencia. Y digo la transparencia porque vivimos auténticamente en una vitrina. Creo que lo que hagamos, lo que hacemos, y más quienes tenemos o somos figuras públicas, pues estamos siendo observados, y creo que hoy las redes sociales pues prácticamente te dejan ver qué haces, cómo lo haces, qué bueno, etcétera. ¿no? Qué bueno. Y a partir de ahí también pues vienen muchas presunciones y muchos señalamientos, a veces honestamente sin soporte o sustento alguno. ¿Cuál considera que fue su mayor acierto? Las reformas estructurales, el poder concretar los cambios que México tenía diagnosticados, la necesidad de hacer cambios legales profundos, constitucionales, en el sector energético, en el sector de las telecomunicaciones, en el sector educativo, en materia de competencia, en el tema hacendario, que no se habían podido lograr. Para mí es el legado más importante, porque la maduración de esas reformas se va a traducir en mayor crecimiento económico, generación de mayores oportunidades para los mexicanos. Te doy aquí algunos elementos ciertos de lo que hoy han generado estas reformas estructurales. Somos un país que recibe inversión extranjera directa como nunca antes había ocurrido. En el primer semestre de este año 2018 llegaron más de 17 mil millones de dólares, con lo cual ya de manera acumulada en lo que va de esta administración llegamos a 192 mil millones de dólares. No es tema menor, porque es como el mundo nos está observando. Otro dato importante, la generación de empleo.
estamos llegando a 3.7 millones de empleos. Son más empleos que los generados en las 2 pasadas administraciones. Nos convertimos en el 6º destino turístico más importante del mundo. Duplicamos la capacidad de nuestros puertos. El número de usuarios de la aviación comercial ha crecido 60%. Y es un proyecto de aeropuerto que sin duda está en el debate y en la polémica, pero este gobierno decidió emprender la construcción de lo que será el 3er aeropuerto más grande del mundo. De ser el que está hoy en curso, espero que así sea. No corresponderá a esta administración. Yo defenderé este proyecto, la obra está en curso. Por supuesto, defiendo lo que impulsamos. La defendió frente a Andrés Manuel López Obrador en la Yo la he defendido y le compartí mi convicción. ¿Cuál es el error más grande? No haber explicado, yo creo, con suficiencia los errores o señalamientos que hubo en distintos temas. Concretamente. El tema de la Casa Blanca, por ejemplo, es uno que a mí me queda muy marcado, porque creo que irónicamente, se dio en el 2014 este evento, un señalamiento, yo creo, con un soporte indebido. Abrimos la información. ¿Qué lamento de este tema? Primero, que no obstante la información pública, sobre la que no había ni obligación legal de hacerlo, pero que se compartió para esclarecer el tema, fue suficiente para quitar el estigma que se quedó en el gobierno, en el presidente de la República y en la credibilidad que tenía lo que estaba haciendo el gobierno. No obstante, la explicación tan abierta ¿cree que fue suficiente? Me lamenté haber involucrado a mi esposa en la explicación del tema. Si me dijeras, ¿lo hubiese vuelto a involucrar? No, porque ella no correspondía. Ella no es funcionaria, no es servidora pública, ella tiene su propia trayectoria y la involucré porque era ella, de forma como matrimonio, que estábamos haciéndonos de una nueva casa. Me arrepentí de haber involucrado a mi esposa porque creo que ella también le dejó un mal sabor y un tema que ha sido difícil superar en todo este tiempo. Hoy, usted me diría, ¿sigue pensando que no hubo conflicto de interés? Sigo pensando que no hubo conflicto no dije de delito, interés. nada más, conflicto de interés. Sigo pensando, además, por una razón, Denise, porque el supuesto conflicto de interés que se suscitaba era sobre un proyecto, una obra que se iba a realizar y que nunca se realizó. Donde se genera el conflicto de interés en el proyecto del empresario que entonces nos estaba vendiendo la casa, de este grupo, era parte de un conjunto de empresas que se habían agrupado para hacer el tren interurbano México-Querétaro, proyecto que por razones del ajuste presupuestal que en su momento llevamos a cabo, no prosperó. ¿No prospera ese proyecto por la Casa Blanca o por el ajuste? Por el ajuste presupuestal. El conflicto de interés usted lo atribuye a que hubiera sido beneficiado el empresario con una obra pública dependiente de su gobierno. El simple hecho de que fuera y ya hubiera sido beneficiario de obras de cuando usted era gobernador, no lo hacía ya en sí mismo. ¿Es un conflicto? Me parece que es una presunción. No, nada más lo pregunto. Sí, no, está bien. Y yo creo que, a ver, me parece que es una presunción que no tiene sustento. Yo lo conozco como empresario y como ocurre con cualquier persona, conoce a mucha gente, a muchísima gente, y pues pareciera que entonces llegas a tal nivel y a tal grado en donde el presidente está tan acotado por un supuesto conflicto de interés de no poder hacer nada. Porque con quien haga algo, a lo mejor el gobierno tiene algún contrato, que fue un tema que escaló a tal nivel, y yo ofrecí una disculpa pública, no tanto porque hubiese incurrido en una ilegalidad en lo actuado, sí por lo que había hecho en demérito y desgaste a la institución presidencial, sí por lo que le había dejado al gobierno federal en su actuación en términos de respaldo y en términos de credibilidad. ¿Iba a decir algo de Ayotzinapa, presidente? Ayotzinapa es otro evento que yo creo que marca la administración. Me queda de ese evento, primero, la pena que embarga a los padres por el dolor que tuvieron y que siguen teniendo y que han tenido todos estos años en demanda de justicia y en demanda de saber qué deparó a sus hijos. Yo espero que recuperen paz y tranquilidad en su interior. Y más allá de dudas y cuestionamientos, yo me quedo en la convicción de que muy lamentablemente el crimen organizado que ha permeado muchas de las esferas de actuación de los gobiernos municipales tuvieron que ver en la desaparición y en lo que fue el que le hayan sido quemados en este basurero. Todos los elementos de investigación
concluyen en lo mismo. Incluso información reciente conocida por los padres y por quienes están dando seguimiento a este caso, saben de labores de inteligencia realizada por el gobierno norteamericano, donde detecta llamadas de un grupo delincuencial que operaba en Chicago, con un grupo que tenía vínculo con el grupo delincuencial en México, donde se confirma qué hicieron con los estudiantes, los quemamos en el basurero. Entonces, yo creo que esto fue lo que ocurrió. Si la investigación tuvo errores y fallas, bueno, está abierta y creo que sigue en curso. Presidente, ¿cómo le gustaría ser recordado? Mira, con el saber que un presidente que le cumplió a México, que le cumplí y cumplí con mi deber y mi tarea. Déjame decirte que como presidente de la República, hoy me vas a llevar a decirte el contraste entre haber sido gobernador de mi estado y ser presidente de la República. Yo pensé en aquel entonces que era algo que podía parecerse, pero que simplemente era un tema de escala y de dimensión. Gobernar un estado o gobernar todo el país. Y sí es muy diferente. No se parece o se parece muy poco, en algo quizá. Pero el nivel de responsabilidad que tiene un presidente sobre lo que ocurra o le ocurra a un país sí depende en muchas de las decisiones que tome el presidente de la República. Y decisiones muchas veces que no son ni cómodas ni populares. Y déjame poner nuevamente el ejemplo del gasolinazo. ¿Supones tú que para mí, si hubiese pensado electoralmente, era conveniente tomar una decisión en 2017, un año que además iba a haber elecciones, que sabía que esa decisión le iba a impactar en el nivel de aceptación del partido político que yo represento en el gobierno? Y sin embargo no podía pensar en términos electorales, tenía que pensar en términos de lo que el país necesitaba. Presidente, si le hubieran platicado en detalle lo que significaba ser presidente, si alguien se lo hubiera contado bien a bien cuando estaba usted de gobernador, ¿todavía hubiera querido aspirar a este cargo? Para los muchos que aspiran a ser presidentes, o que han aspirado, o que han intentado, pues nadie experimenta en cabeza ajena. Solo quien ha estado en el ejercicio de esta responsabilidad puede decirlo. Para mí ha sido un privilegio de vida ser presidente de este país. Estoy más que agradecido con Dios, con la vida y con los mexicanos que confiaron en el proyecto que postulé. También con aquellos que no me respaldaron, que fueron críticos constantes. ¿Hay alguien en concreto a quien quiera agradecer? A los mexicanos, al pueblo de México, porque había momentos muy difíciles. Había días donde por las decisiones tomadas o por los señalamientos no era fácil salir a un evento público o no público. Si algo me alentó, me motivó, me cobijó, me energizó, fue mi contacto con la gente. El contacto con mucha gente. Nunca tuvimos un evento de discordia, de un mal momento de encuentro con la población. Al contrario, todos fueron de enorme calidez. ¿Hay alguien a quien le quisiera pedir perdón? Mira, perdón por los desaciertos, perdón por los errores, perdón por las fallas, perdón por la insuficiencia en varias explicaciones. Y sobre todo, si alguien agravié, si alguien lastimé, le pido una disculpa. Pero no trae un destinatario en particular, no lo encuentro, no lo tengo yo en mi conciencia. Pero si alguien, con el ejercicio y la manera en que goberné, se sintió lastimado y afectado y agraviado, le ofrezco una disculpa. ¿Alguna última tentación? Cerrar bien mi administración. Cerrar bien mi administración, dejar cuentas muy claras al próximo gobierno. Y yo espero y deseo de verdad al próximo gobierno tenga el mayor de los éxitos. No obstante la diferencia que puede haber en las visiones y en las ópticas, creo que al final de cuentas buscamos lo mismo, que el país crezca, que haya un clima de armonía social, que haya seguridad, que haya oportunidad para los mexicanos. Presidente, ¿y Enrique Peña Nieto dónde lo vamos a ver a partir de ahora? ¿Va a estar en la vida pública? Ya se acabó esa prohibición que había en la época del prismo clásico. Lo único que sí sé es a qué no me voy a dedicar. Para mí concluye mi participación en la vida política de mi país. Esta es la única definición que tengo muy clara. Algo tendría que ocurrir como para que me invitara a regresar, pero no lo tengo así previsto, Denise. ¿Qué voy a hacer? No lo tengo claramente definido. Esto sí no lo tengo definido. Me tomaré un tiempo después de que concluya a partir del 1 de diciembre para pensar, repensar y volver a pensar el nuevo orden de lo que será mi vida personal y ser muy respetuoso del nuevo gobierno.
Le agradezco muchísimo, Denise. presidente. Pues ahí está, esta fue la conversación y esas son las razones del presidente Enrique Peña Nieto.